Otra cosa que ocurrió, yo decía al principio que la visita de Ana de Armas coincide con otras visitas, aunque no está relacionada para nada. Díaz-Canel se reúne con un grupo de sindicalistas, de activistas y de otros simpatizantes, a fin de cuentas, estadounidenses del régimen castrista, cada uno según su proporción. Tenemos imágenes, yo creo, de esa reunión. Vamos a ver. Desde los Estados Unidos no solo nos llegan sanciones y bloqueos, nos demuestra que desde los Estados Unidos, con ustedes presentes aquí en Cuba y con lo que hacen todos los días a favor de Cuba en los Estados Unidos, nos llega amistad, solidaridad, apoyo, esperanza y confianza. Estaba, por ejemplo, el fundador de los sindicatos de Amazon, sí. del sindicato de las enfermeras, uno de los tantos sindicatos de enfermeras, uno que me parece bastante fuerte ideológicamente. ¿Quieres ver lo que dijo el de Amazon? Sí, por favor. A ver, adelante. Las nuevas generaciones de trabajadores, los jóvenes, vamos a luchar estamos luchando por nuestros hijos, estamos luchando por nosotros, estamos luchando por Cuba, porque nos haremos libres hasta que todos seamos libres. Este es un momento perfecto para que mantengamos la solidaridad todos a nivel internacional. Y cuando regresemos a los Estados Unidos vamos a seguir con esta campaña y no vamos a descansar hasta que se levante el bloqueo. No, es increíble esto, ¿no? En un país en el que no hay sindicatos, o sea, hay una organización sindical controlada por el régimen y que han expulsado a trabajadores. Ahí está el Observatorio de Libertad Académica, que tiene un registro de profesores universitarios que han sido expulsados. Pero yo pienso que esto forma parte de toda esta estrategia que hay ahora, ¿no? De vender una imagen diferente. O sea, el 11 de julio llenó los titulares del mundo con una imagen de que en Cuba hay una dictadura, de que en Cuba hay un régimen comunista que reprime. Entonces ellos están tratando, yo creo que infructuosamente, ¿no? de mostrar algo diferente. Y además esto lo organizan, hay un grupo de organizaciones que se dedican a esto, ¿no? A llevar a este grupo de personas que muchas veces ni entienden cómo funciona, o sí lo entienden, pero tienen una ideología que cierran los ojos ante esa realidad, ¿no? Del sindicato de enfermeras, yo creo que es copresidenta, codirectora, líder, denota algo que cada vez es más una preocupación, que le saquen de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, y se comprometen esos norteamericanos ahí a luchar para que saquen a Cuba de la lista, ¿no? Asumen el discurso del régimen. Veamos. Nuestro centro de atención es eliminar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo que sabemos. Y sabemos que Cuba no es un país promotor del terrorismo. En los Estados Unidos es el principal promotor del terrorismo. O sea, hay un anti-norteamericanismo en eso. Pero esto no es nuevo, o sea, es una brigada. Fíjate que es una brigada que va a Cuba, ya esto pasó. Es como que estamos volviendo a lo mismo, o sea, las brigadas que iban. Y les funciona igual, porque eso es lo que a veces es un poco descorazonador, ¿no? Que repiten la misma fórmula y sigue funcionando. Yo creo que ahora no funciona tanto y tiene que ver precisamente por el acceso que ha tenido la gente a la red, en Cuba a las redes sociales. O sea, que sale otra realidad en las redes sociales, incluso en los medios estos que evitan contar la verdad sobre Cuba, porque es inevitable, o sea, no puedes callar. Y el 11 de julio yo creo que fue el ejemplo de eso. O sea, no hay manera de tú tapar esa realidad que fue apabullante, ¿no? No hay manera. Pero bueno, insisten con estas fórmulas, de todas formas. Y la otra visita que coincide es la del presidente de la Duma rusa, que sería el Parlamento ruso, con una amplia delegación. Aquí vemos el encuentro al más alto nivel. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? La actitud de quienes dirigen la política norteamericana hacia Cuba, ¿no? Aquí en las distintas instancias de Washington, siguen ignorando el alineamiento con un país que es enemigo ahora de Estados Unidos, guerra de Ucrania de por medio,
y hacen alarde en un momento determinado de que no solo fortalecen la relación diplomática, sino en otras instituciones, que es una alusión a lo que han alardeado ahora. Están alardeando de la colaboración militar. ¿Por qué funciona esta estrategia, no? Yo creo que ellos están intentando con esto ponerle como una especie de carnada a quienes quieren una apertura con el régimen. Como decir, bueno, o abren ustedes o nos vamos con Rusia, ¿no? Yo creo que ese ha sido incluso cuando estuvo Mendrala en Cuba, hubo un incidente también, o sea, hubo un incidente con presos políticos y hubo algo relacionado con Rusia también. O sea, viajaron a Rusia en el mismo momento en que estaba Mendrala, que es la que atiende Cuba en el Departamento de Estado. O sea, es como mostrándote, sí, no me interesa, o sea, me interesa, pero al mismo tiempo me reúno con tu enemigo. O sea, o te acercas o voy con el enemigo. A ver, pero en el fondo todo eso es un cuento. En 1975, tú no habías nacido, pero esa disyuntiva se produjo igual. Y Estados Unidos, con Jimmy Carter como presidente, decide acercarse a Cuba, para que Cuba se retirara de su fase internacionalista o intervencionista. En la medida que más se acercó a Estados Unidos, aumentó la injerencia cubana en Angola, en Etiopía, en Mozambique, en Somalia, en Nicaragua, en El Salvador, con los tupamaros en Sudamérica. Es decir, en 1979 entran triunfantes las tropas de sandinistas en Managua junto a tropas cubanas. Y en el 80 provocan un éxodo masivo. O sea, ese mismo... Es decir, sí. Yo soy partidario de la interpretación de que en la medida que le aflojan la mano, ellas la aprietan. Ha sido así. Y la historia lo ha demostrado. O sea, cada vez que le aflojan, ellos se sienten envalentonados, ¿no? para tomar decisiones. Incluso con la represión, hay registros incluso que muestran que la represión aumenta cuando ellos tienen, cuando no hay presión internacional contundente. Y alardeaban de eso como están alardeando ahora, porque yo vi un documental en la Universidad de Panamá en el año 1986 que contaban de una escuela llamada Fe del Valle en Batabanó para entrenar guerrilleros salvadoreños. No lo ocultaban. Era una cosa tremenda, ¿no? Y eso era para exportación, porque en Cuba ese documental yo no lo había visto. Exacto. Es decir, nada. ¿Por dónde le entra el agua al coco? Sigue siendo esa sigue siendo la pregunta. Al final de todo, no. Muchísimas gracias, Norge, por haber estado con nosotros. Recomendamos a todos pues leer Yucca Byte, el Byte con Y, ¿no? Porque es un poco generación también Y, porque es un sitio serio, informado y agudo. Así que un gusto, ¿no? Gracias por la invitación. ¿Cómo no? Y cuando